ya se está convirtiendo como en una conversación de las antiguas, ¿se acuerdan esas las cuando uno hacía la sobremesa? Sí. ¿No? Sí. Algo que hoy día ya como que se ha perdido. ¿Ah? Yo me acuerdo cuando era niño que terminaba el almuerzo familiar, generalmente los fines de semana o el domingo, que era como, ese sí que tenía que ser. Claro. Y después de almorzar venía la sobremesa donde se conversaba, a veces se discutía y se peleaba así con harta pasión, ¿eh? Bueno, bien, bien. Oye, la Mirta me está escribiendo que sigas, también está lloviendo ahí y hay problema de viento, entonces dice que no se puede conectar, pero que se suma la... Ya. Sí. Yeah. Oye, bueno, mira, como para hacerle honor a la hora y que nosotros nuestros tiempos para conversar siempre se nos alargan porque somos ávidos conversadores, ¿ok? Entonces, sí. Perdona, no sé si Susana parece que estás con harto ruido ambiente o por ¿Puede ser, si, No, Susanita? Si si no, es que puedes poner si no ponlo en mute nomás. en sí, mute el eco. sí, Pero espera para un verte momentito. sí, no hay problema. Bien, súper Eso, ahí ahí sí, estamos. ya, bien. Súper. Oye, démosle entonces a nuestra conversa. Este es el tercer encuentro, yo voy a partir como mega anfitrionando, pero este es el tercer encuentro que tenemos de la osadía de conversar, ¿no? Y quizás es bueno siempre darle un poquito más de contexto, y es que osadía es una palabra que a mí me viene resonando hace mucho tiempo. Conversar es práctica permanente de lo que hacemos como profesionales, generar conversaciones más efectivas para que la gente logre hacer realmente los cambios que necesita en su organización, ¿no? Y tanto Marcelo, Fino y yo hemos trabajado juntos, hemos tenido cruces en el camino de la vida profesional, muchos y varios, y nos encanta aprender, y yo creo que esa es una clave que nos cruza a los tres, ¿no? Entonces, venimos haciendo esta es ya nuestra tercera sesión, habiendo tenido muchas informales, y en parte cada una de estas tiene que tener su aspecto de preparación, así que tenemos varias más en paralelo muchas veces. Entonces, bien, ¿cuál es el tema de la semana? Y la verdad es que nos quisimos hacer un doble clic en el líder. La semana pasada hablamos del liderazgo, pero dijimos, vamos a hacer un doble clic, porque es inevitable poder mirar que hoy día todos los ojos están, primero, buscando un líder, segundo, que el líder haga lo correcto, diga lo correcto y se haga cargo. Y no solo estoy hablando jerárquicamente servido, sino que la persona que está a cargo, que tenga algún nivel de poder, autoridad y control, fíjense las tres palabras, poder, autoridad y control, que lo haga y lo desarrolle bien. Y uno de los temas que nos quisimos meter fue el mensaje en estos tiempos de contingencia que estamos viviendo y de crisis. Entonces, vamos a hablar de los aspectos claves a considerar que tienen que ver con la transparencia, el sentido de urgencia y la osadía o coraje, vamos a tomar las dos palabras, y el impacto de una comunicación rigurosa, y vamos a mencionar algunas referencias de las cuales estuvimos preparando un poquito como para ver cómo les calza, ¿no? Cómo les calza a ustedes en su realidad y a la gente que nos escuche después en la realidad que les pudiera a ellos hacer sentido, ¿no? Entonces, de eso vamos a estar hablando hoy día. Así que con eso yo abro la conversa y vamos a estar en una conversación. Cuando quieran interrumpir, por favor, solo levanten la manito. Y si quieren hacer una pregunta, levanten la manito, les damos la palabra. Y si quieren, por último, hacerlo por chat, también usen el chat para que lo podamos usar. Y después les vamos a agradecer, obviamente, que cualquier tipo de comentario lo hagan sin problema, ¿no? Entonces, ya, con eso partimos, pues chicos, démosle nomás, yo voy a sacar la imagen de acá. Estamos. Démosle nomás. O deja, bueno, no, en ¿Ah, realidad quieres que la podría. deje? Sí, déjala porque yo creo que no sé, o nos quita mucho espacio de. Nos quita harto para vernos, yo no Ah, alcanzo a ya, verlo a ya, todos, pero veámonos. sí, Sí, veámonos mejor nomás. vernos, ¿no? Sí, Veámonos nomás. ya. Oye, Fiona, no sé, te iba a robar el inicio porque tú tenías pensado hacer como un pequeño mención a Sir Ken Robinson. No sé si Sí, quieres partir tú, pero yo también bueno, quiero decir algo sobre eso. sí, bueno, no sé si ustedes conocen Ken Robinson, lo voy a poner el nombre en el chat, es una persona de Gran Bretaña, mis tierras, que era muy fundamental en todo el tema educativo. Y él tiene un TED Chat sobre
la creatividad está matada por la educación, básicamente. Y muestra cómo, comparte cómo los niños son siempre creativos, que generan mucha creatividad en su niñez y en el sistema educativo en todo el mundo, no solamente en Chile, en todo el mundo pierden su creatividad. Sí, sí. Entonces, una persona que era muy importante en la área de educación a nivel en Estados Unidos, en Gran Bretaña, y también se tuvo un impacto aquí en Chile también. Sus libros están escritos en castellano. Y yo creo que, mira, él comparte una historia que yo encontré genial que muestra la importancia de la creatividad. Habla de una niñita de 6 años que está en una clase y que siempre está como media perdido, no está concentrando. Y un día la profesora le da una tarea para dibujar. Y la niñita empezó a dibujar en forma concentrada y la profesora la acerca y dice, pero Susana, ¿qué está haciendo? Y encuentro que está súper concentrado. ¿Quién está dibujando? Y la niñita dice, yo estoy dibujando a Dios. Inmediatamente la profesora contesta, pero nadie ha visto a Dios. Y la niña responde, bueno, espera, no ha terminado todavía. Ese segundo, tercero, cuarto básico, no existe esta creatividad. La profesora dice, no lo puede hacer y los niños lo creen. Entonces, tiene mucho que ver con la creatividad que yo creo que necesitamos en las empresas hoy en día. No sé si, Marcelo, tú quieres hablar de Ken Robinson. Sí, Lo voy a poner en el chat. Sí, le yo, puse yo el nombre, pero si tenía quería, algo más, agregarlo. yo quería precisamente hacer mención a eso, a que Ken Robinson escribe este libro, El Elemento, después saca otros libros, bueno, saca varios libros. Yo tuve la oportunidad de conocer El Elemento y Encuentra tu Elemento. Y a propósito, quiero vincularlo un poco con el coraje del líder, digamos, con el encontrar el sentido de urgencia, la transparencia en la medida en que uno es lo que es, ¿no? Y la osadía que eso implica. Para mí, Ken Robinson representó una influencia como liderazgo tremendamente potente, porque Ken Robinson en un momento de mi vida, hace ya varios años, cuando me encontré con su libro, me invita a encontrar la pasión en lo que hago, ¿no? Porque algo que él señala muy bien después en el Encuentra tu Elemento, lo que él nos invita es a mostrar qué es lo que nos apasiona en la vida, qué es lo que le hace sentido, qué es lo que nos transforma al punto de movilizarnos, ¿sí? De movilizarlos osadamente, ¿no? Osadamente. Pero fíjate, y cuando uno encuentra esa pasión, es como que los miedos se diluyen, ¿no? Porque uno está siendo uno, ¿no? Y el amor por lo que uno hace, la pasión por lo que uno hace, ese es el mensaje, digamos, al cual me inspira Ken Robinson, ¿no? Y que en cierta medida me susurra y me inspira a transferirlo también a lo que era mi docencia en la universidad. Así que bueno, un pequeño homenaje a Ken Robinson, que falleció ahora hace poquito, el 21 de agosto, luego de un cáncer que lo tuvo malito bastante tiempo, digamos, ¿no? Así que nos deja un tremendo legado desde la perspectiva del liderazgo y una invitación a encontrar nuestro elemento, que es aquello que despierta nuestra pasión, nos energiza y nos mueve hacia lo que nosotros queremos, así como la niñita que dibujaba a Dios, ¿no? Sí. Sí, yo quisiera solo sumar unas palabras porque puede ser importante mencionar a este caballero, ¿no? Uno dice, ¿por qué habla de los autores? Bueno, hemos hablado históricamente de los autores, eh, son personajes muy citables cuando uno han tocado tu historia y segundo cuando han dejado una huella. Yo tuve el placer de verlo en vivo a Sir Ken Robinson en Londres, en una conferencia de la Federación Internacional de Coaching, hace el 2012 creo que fue por ahí, hace cierto tiempo ya. Pero creo que una de las cosas que más me conmovió era la pasión que él demostraba por el aprendizaje en libertad. O sea,
el aprendizaje sin barreras, ¿no? Y me acuerdo que hubo unos exponentes muy buenos, pero una de las cosas que a mí me gatilló él fue decir, todo el sistema nuestro, y hoy día lo puedo reforzar con la experiencia de lo que nos pasa a veces haciendo consultoría o entrenando nuevas competencias y capacidades en las personas, es que dado que la curiosidad es algo que se mata tempranamente, y digo matar con toda responsabilidad, se limita, se detiene, se coarta, se castiga, para ir a unos estándares que pueden ser manejables por el resto. Me quiero meter ahí en la conversación del líder y el mensaje, digamos, ¿no? De que era un poco para donde nos metemos nosotros. La curiosidad es parte de ser osado, ¿no? Quiero mencionarles que en el modelo de liderazgo que estoy recopilando y trabajando para el libro que seguramente va a salir en diciembre, uno de los aspectos importantes a nivel sistémico es la curiosidad. Yo lo pongo a nivel sistémico porque si no pasa por las personas, sistémicamente es imposible que esté presente. Pero si lo instalo como una forma de ser, de ver el entorno, es porque muchos líderes lo han tenido disponible. Para eso se requiere osadía. ¿Y la osadía de qué? De no tenerle miedo a ser cuestionado, de que no es tu poder el que está en cuestionamiento, sino que tu capacidad de crecimiento y el pensamiento lateral, o como le quieras llamar, que te permite desarrollar nuevas miradas. Y cuando hablamos de comunicación, y realmente cuidar el mensaje, el gran desafío es hacer preguntas curiosas, pero con fundamento, porque claro, la curiosidad tiene que ver con tratar de aprender algo, tratar de descubrir algo, buscar respuesta para algo. Muchas de esas curiosidades a veces pasan por ser un poquito desafiantes, otras más irrespetuosas si tú quieres, por ponerle un valor. ¿Y qué le pasa al líder con eso? Es que a veces limita la apertura de la comunicación, entonces la cierra. Y al cerrarla, pierde él en coraje, porque se requiere coraje abrir, ¿no? La conversación por otros canales. Y segundo, pierde la oportunidad de entender qué es lo que está pasando en su organización. O sea, si yo no abro los micrófonos, ¿cómo entiendo qué es lo que le está pasando a la gente? Yo solo al final escucho a unos pocos, y eso lo podemos ver hoy día a nivel transversal, a nivel social, a nivel político, y a nivel organizacional le puede pasar, y nosotros lo hemos visto, y por eso que se sistematizó tanto el tema de cómo comunicamos, ¿no? Entonces, quiero rescatar eso. Primero, lo sabía para abrir los micrófonos. Segundo, entender que la gente te trae y te permea de miradas que son muy complementarias o totalmente novedosas. Y segundo, que tú tengas la valentía de que tu mensaje sea tal nivel de coherencia que tenga que ver con lo que vamos a mencionar más adelante, digamos, que son generar transparencia y confianza, ¿no? Ahí yo, por lo menos esa es mi mirada de esto, ¿no? Sí, sí. A ver, yo quisiera hacer un contrapunto, pero complementario a lo que tú dices, porque me parece bien abrir los micrófonos, recibir, captar, leer lo que está ocurriendo en el entorno y escucharlo. Y también apuntando a lo que dices tú de la transparencia, la coherencia, yo creo que también hay que tener un coraje y ser bastante osado para poder decir y señalar lo que debe ocurrir, ¿no? Sí. Yo creo que un líder también tiene esa otra definición, si tú quieres, ¿no? Tomemos un ejemplo que yo encuentro realmente notable, pero a propósito del contexto de la pandemia a nivel mundial, si tú miras los liderazgos nacionales más poderosos, más potentes, más significativos, más destacados, son 6 mujeres. ¿Sí? La primera ministra de Dinamarca, de Islandia, de Nueva Zelanda, la presidenta de Taiwán, de Alemania, ¿sí? y Noruega. Y ahí tenemos 6 mujeres que reúnen la capacidad de decir. Angela Merkel, cuando comienza todo esto, es una de las primeras en decir, miren, esto es serio, ¿sí? Esto es serio y tenemos que hacer cosas serias.
Y, en línea, las 6 dicen, bueno, distintas estrategias, todas coinciden en se cierran las fronteras, se comienza aplicación intensiva de PCR, de test, ¿no? Y medidas bastante drásticas. Y quiero llevarlo a la realidad de la organización, porque a veces también es necesario en la organización tener voz para poder, y tener coraje, ¿no? Tener coraje y ser también transparente en ese sentido, ¿no? Porque puedo quedarme también solo en el escuchar, que es muy necesario, pero también hay que definir. También tu gente está esperando a ver con qué tanta fuerza y qué tan firme tienes el volante, ¿no? Sí. Qué tan firme llevas el camino, ¿no? Sí, bueno, súper buen ejemplo, sí. Y nosotros también hablamos un poquito sobre el coraje de los líderes, que a veces los líderes con los cuales nosotros estamos trabajando, está como un poquito como corazón de abuelito. Como no están abriendo las conversaciones para la accountability, para ver qué está haciendo su gente a veces. Y hay una mala comunicación, las conversaciones no están abriendo. Y es importante, Raúl, hablamos la semana pasada sobre esta conversación y toqué un poquito sobre la conversación como transformacional. Pero si hablamos de, y Judith Iglesias lo pongo en su referencia en el chat, habla de 3 niveles de conversación. Y como líderes a veces vamos primero en la transaccional, el primer nivel, donde estamos en decir y preguntar. Nada más. Decir y preguntar, y estamos comunicando lo que yo sé. En el segundo nivel estamos hablando sobre la conversación posicional. Y ese tiene que ver con abnegar e indagar. Pero también es como igual hay un tema de manipulación, hay un tema de ganar y ganar, pero hablando de lo que sabemos. So, no estamos saliendo de este territorio de zona de confort. No estamos teniendo el coraje para tener las conversaciones más grandes. Y esta conversación transformacional es cuando no sabemos, ni tú ni yo. Y esta conversación tiene que ver con compartir y con descubrir. Compartir y descubrir y co-crear. Y hacer las preguntas más grandes para ver qué está pasando. Cuando nosotros tenemos líderes y estoy seguro en su empresa ha tenido, quejando sobre una persona que no está cumpliendo con los compromisos, que está haciendo el trabajo a media. Y pregunte a veces los líderes, bueno, ¿qué conversaciones está teniendo? Bueno, yo supongo que sabe qué tiene que hacer. Entonces es importante abrir este espacios para tener estas conversaciones con la gente, con los líderes, para clarificar información y cuando hay problemas buscar formas de co-crear juntos. Y toca también todo este tema de mentalidad de crecimiento de Carol Dweck, que habla sobre la importancia de poder decir, me equivoqué, me cometí un error, que no sé, para que realmente tenemos transparencia y claridad y podemos realmente ver todo el tema de accountability, que es muy importante. Sí. Yo quisiera tomarme de eso que tú dices y lo que dice Marcelo en 2 cosas. Primero, a ver, hay gente que lo ha hecho muy bien. Tenemos estos 6 casos a nivel global y tenemos también algunos casos a nivel organizacional. Yo quiero ir jugando un poco con el ejercicio de mirar el caso y también buscar cuáles son los valores que decíamos que estaban en el primero. Me acuerdo que el líder de Marriott, muy temprano en la pandemia, creo que en marzo, inclusive un pelito antes, él informó, y está en Twitter y lo pueden poner ahí, les voy a colocar. No, yo lo pongo. Sí, que está el mensaje que él mandó. Y quiero comentar 2 cosas. El mensaje que él manda, primero que nada, es transparente porque yo siento que lo representa a él. ¿ya? Yo no conozco al individuo,
pero ciertamente él traspasa, dado las competencias que tenemos de lectura corporal, de empatía y de coherencia, él traspasa aquello que le pertenece. Elige una manera de conversar sobre un tema que amenaza la industria de manera brutal, porque estamos hablando de, y les voy a mencionar un par de datos, o sea, la industria del turismo, la industria hotelera, la industria de la aerolínea han bajado un 90% fácil de su ingreso. La industria del transporte en Chile, por ejemplo, el metro ha bajado, no sé, o sea, le tiene que haber impactado alrededor de, el dato duro no lo tengo, pero cerca del 80%. Entonces, no es fácil entrar a conversar, a poner paños fríos a una situación que tú ves que es devastadora y que es inmanejable, porque no hay posibilidad de marketing en una pandemia. O sea, no existe el marketing pandémico, a pesar de que es algo que podemos tocar más adelante, porque igual hubo algo, pero porque tiene que ver hoy día, todo tiene que ver con la comunicación de transparencia de los valores en los cuales tú te alineas. Entonces, el CEO es realmente, lo dice con una calma y lo dice en una lectura que si tú miras desde Chile, le calza al estilo chileno, que ya hemos hablado un par de sesiones, que es un estilo un poquito más tradicional, más conservador, a veces un poquito más evasivo, por lo tanto le interesa que lo cuiden, y ese lenguaje creo que él lo lleva a cabo muy bien. Un segundo caso es el caso de, en septiembre del año pasado, 2019, se eligió un nuevo gerente general para LATAM Chile, Roberto Albo, si no me equivoco. Muy joven, 50 años, 51 años, para un desafío inmenso, venía del área comercial, y yo me acuerdo haberlo visto en la entrevista que dio muy temprano en la pandemia, marzo, la segunda semana de marzo la tiene que haber dado, en relación a lo que se venía, y fue él muy calmo, claramente ya imbuido de todo lo que hay que hacer, pero con una calma increíble, decía, cada desafío lo vamos a tener que ir mirando a medida que va pasando el tiempo, o sea, no podemos adelantarnos porque esto es tan cambiante que tenemos que ir reaccionando con certeza y con claridad, pero con cada desafío, también con mucha calma, mucha cohesión entre lo que decía y mucha congruencia. Sin embargo, no por él, sino que por el sistema y por lo que pasa a nivel sistémico, lo primero que sucede pasado un mes es que tienen que tener los primeros despidos. Él dice, yo me tengo que hacer cargo de 43.000 trabajadores en mi empresa en toda Latinoamérica, 43.000 personas. Y después el camino lo lleva a que el siguiente es mucho más, el despido mucho más masivo. Ahora, ¿qué es lo que ellos hicieron? Y ahí quiero citar una fuente, no puedo dar la fuente, pero muy cercana, porque una persona que trabajó, que fue despedida, de hecho, de LATAM. Pero miren la manera en que se hizo. Primero se les avisó y se les dijo con tiempo. Segundo, el supervisor directo llama a esta persona y le dice, mira, estas son las situaciones, estas son las condiciones, estamos empezando por la gente que menos les impacta, entendiendo que igual te va a impactar. Tercero, lo llama la siguiente jefatura, lo llama personalmente, no es que le mande un chat, ni un correo, lo llama. Y después de cada llamada, un correo. Y después lo llama el gerente del área. Gente que a lo mejor lo había visto una vez en su vida laboral. Entonces, hay una cadena de responsabilidad, un poco lo que decía Fiona de accountability, en que toda la cadena se hace cargo de un cuidado particular en un evento tan delicado como, y pudiéndolo entender, porque estamos en crisis, pandemia, la industria y todo, pero un evento tan delicado como perder tu trabajo. Entonces, hay algo ahí que tiene que ver con, se hace cargo del sentido de urgencia porque tengo que generar mi línea de negocio, tengo que mantenerla viva, se hace cargo de ser transparente porque le pone, estas son las situaciones, esto es lo que estamos haciendo, e involucra a todos los de la línea. Eso a mí me parece que es súper importante como el rol que un líder debe tener. No, esto no es transferible, no es, ustedes, señores recursos humanos, háganse cargo de esto. No, tenemos que estar todos involucrados porque además tengo que dar algún nivel de viabilidad para esa persona, ¿no?
ese es uno de los ejemplos, después comento otro, no sé. Sí. Yo quisiera poner ahí un punto, o sea, profundizar o volver sobre el mismo punto que tú señalaste, que es el de la transparencia. Y yo creo que tiene que ver mucho con la honestidad, en definitiva, ¿no? O sea, lo que nos transmite, lo que a mí me transmite ese video que tú me compartiste del gerente de Marriott, me recuerda lo que a mí me transmite o me han transmitido algunos rectores de las universidades donde yo trabajo, digamos, ¿no? Yo trabajo en varias universidades, ¿sí? No las vamos a nombrar para no hacer comparaciones, ¿sí? Pero si Comparaciones que buscamos en tu pudieran ser LinkedIn van a negativas. aparecer igual. Van a aparecer, sí, van a aparecer igual, ¿sí? Pero ¿cuál de todas estoy hablando? No Claro, sé. muy bien, No, muy bien. pero mira, uno como empleado, para hablarte como empleado, digamos, ¿no? Uno como miembro de una organización, aun cuando sabe que sus líderes son personas reales, a veces uno tiende como a investirlo de unas características que no son tan reales, digamos, ¿no? Entonces cuando aparece el líder real, se nota, ¿no? Se nota y se acerca, se hace cercano, se hace transparente, se hace honesta, ¿no? La persona real. Y eso crea un vínculo distinto, ¿no? Yo te hablo de estos rectores, de una rectora, nuevamente, una mujer, y un rector, ¿no? Que en sus comunicaciones lo hacen con la honestidad, pero no es solo decir, mira, esto es lo que está sucediendo, estas son las decisiones que estamos tomando, les agradecemos su esfuerzo, los invitamos a seguir trabajando. Esa es una parte que viene acompañada, como decías tú muy bien, Claudia, de todo un soporte detrás de un equipo, ¿no? De directores, vicerrectores, directores de carrera, ¿no? Que están en una sintonía. Entonces, la potencia de la honestidad y de la transparencia de este líder principal, como es un rector, que es una figura lejana respecto de los puntos de contacto que tú tienes, digamos, ¿no? Porque quizás mi contacto más directo sea, qué sé yo, el coordinador docente, ¿no? Y el director, y con suerte, ¿no? De ahí ya hacia arriba probablemente no pase, digamos, ¿no? Inviste mi relación con aquellos de trato directo con otra cualidad, digamos, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero me invita a confiar y me invita a disponer lo mejor, digamos, ¿no? El mejor esfuerzo. Y yo creo que eso es muy inspirador porque uno mira, acá no... Universidades que yo te digo podríamos nosotros decir, y de hecho yo escuchaba que decían que si estos están llenos de plata, son un negocio, aquí y allá, pero tú ves y ves los esfuerzos, ¿no? Dices, acá hay una inversión importante en software, en aplicaciones, en capacitaciones. Esa es la parte que yo agradezco y quiero mucho, pero que termina lateándote, porque como son varias universidades, todas me mandaban a los mismos cursos, digamos, ¿no? Así que era un poco fome, pero, pero se agradece la disponibilidad de un sistema que está ayudándote, pero que en el cual tú también sientes que estás ayudando, digamos, ¿no? No es la lógica paternalista de solo recibo ayuda, sino que también tengo una participación importante en este compromiso y en la transparencia como real. Déjame compartirte una historia así bien cortita, bien íntima, acá entre nosotros 8, ¿no? Que no salga de Google. Ya. Esto no lo he contado, no lo he contado, pero una experiencia que viví, lo saben mis alumnos y alumnas de ese curso. Yo tenía un curso los miércoles a las 8 de la mañana. Y tener un curso a las 8 de la mañana es en el contexto universitario fatal, ¿sí? Porque el 90% no quiere estar ahí. Eso es lo que yo creo, ¿no? Sin embargo, todos los miércoles durante todo el curso estaba mi curso lleno a las 8 de la mañana. Entonces, en algún momento de toda esta transición de lo que estamos viviendo, le digo, me emociono y les digo gracias por estar acá y me emociono y me pongo a llorar. Y me pongo a llorar porque me emocioné y me permití llorar con ellos. Y me dicen, pero profe, ¿por qué llora?
Lloro porque, y les conté muy honestamente, porque la verdad que estén todos a las 8 de la mañana me emociona, porque yo lo que pensaba era que a nadie le importa estar a las 8 de la mañana. Y bueno, y ahí comenzamos a conversar. Bueno, ese punto, ese quiebre que ocurrió, te estoy diciendo principios de mayo, fines de abril, o sea, ya llevamos poquitas semanas de clase, eh, implicó un cambio en nuestra relación y una fluidez en nuestra relación. Alumnos y alumnas que acostumbraban a tener las cámaras apagadas, que eso es lo clásico para uno que hace clase, digamos, ¿no? Empezaron a encender sus cámaras y empezamos a vernos, ¿sí? Y el que estaba acostado tomando desayuno, no importa, estaba acostado tomando desayuno, pero ya habíamos roto una barrera, digamos, ¿no? La barrera de la apariencia, y hemos construido un vínculo relacional que se basó nada más que en la honestidad y la transparencia de mostrarte como humano, digamos, ¿no? Como humano que llora, que está pasándolo también con incomodidades respecto a lo que se está viviendo, etcétera, ¿no? Eso Qué quería bueno. compartir. Sí. Concho, lindo lo que comparte Marcelo. Y pensando en este coraje, yo últimamente tuve un cliente que trabajaba en Europa y toda su vida, últimamente, los últimos 8 años, quería un puesto en otro país siendo gerente. La misma empresa, pero 8 años como ahí mirando por la frontera, yo quiero este trabajo. Y justo durante la pandemia, lo fue invitado a postular para el trabajo. Llegó hasta los últimos 3. Estaban dispuestos de darle el trabajo y él dio cuenta que realmente no era lo que él quería. Desastre, ¿no? Tuve que hacer como retroceder y tuve 5 entrevistas con los jefes de todo mundial, de la empresa. ¿Cómo llegas? Te ofrecemos el trabajo y no lo quieres. Y me dijo, porque me di cuenta cuál era mi propósito. Y me di cuenta, para tener este trabajo tendría que dejar a mis hijos, mi familia y viajar 2 veces al mes para verlos. Él tuvo el coraje. Lo que fue muy interesante, tuve 5 entrevistas con los líderes de la empresa, en privado, cada uno. Y 3 de ellos felicitaron a él por su decisión. Él pensó que iba a terminar sin trabajo y había un riesgo muy grande, pero él fue proactivo, armó su trabajo dentro de donde estaba, tuvo la confianza en tomar la decisión por su propósito de vida. Y yo creo que si estamos trabajando con líderes, si estamos trabajando con equipos, es muy importante saber cuál es el propósito, tener claro. Yo creo que, Marcelo, tu historia muestra eso. Los alumnos no están viendo a ti diciendo, oh, Marcelo tiene un doctorado, está trabajando por un doctorado, mira su currículum, está viendo, ese es un profe que tiene un propósito de enseñarnos para lograrnos en nuestra carrera. Entonces, como líderes, como la persona que está escuchando ahora, yo invito a mí mismo, invito a todos, a pensar cuál es tu propósito realmente en la vida. Porque con eso te logra el coraje para hacer cosas que ni has pensado. Sí. Yo quisiera rescatar el tema de 2 palabras que pusimos en la presentación que tiene que ver con transparencia y rigurosidad. Estuvimos debatiéndonos en que, pucha, nosotros en nuestro contexto damos por entendido el sesgo que hay con ciertas palabras, como liderazgo, construcción de equipo, comunicación efectiva, ¿no? Entonces, hay gente que aún sabiendo que hay un sesgo, como que pareciera que todo está dicho, o lo que va a decir otro es, ya lo he escuchado. Los momentos actuales son los momentos, y el momento actual, digo, es el presente de cada una de esas conversaciones, son los que lo hacen relevante. ¿Qué quiero decir ahora?
que cuando estamos hablando del sentido de urgencia, por ejemplo, y lo voy a unir con la comunicación rigurosa, hay que entender que el momento que estamos viviendo, que se llama estado de contingencia, ¿ya?, va de la mano con un estado de renovación, y tienen que ir los dos de la mano. Y la forma en que yo comunico un estado de contingencia es distinta a la del estado de renovación, pero una sujeta al otro, ¿ya? Y eso es un análisis que lo pueden ver en mi página web, y pueden bajar una cápsula que tiene solo que ver con eso, como para que se la dejen, porque fue una investigación que hice a principio de año sobre el tema. Como estaba encerrada en la casa, hay que aprender, pues no queda otra cosa. Entonces me empecé a buscar y encontré un instituto en Alemania, que se llama el instituto, y en Estados Unidos, Henderson Institute, que habla de este tipo de cosas en relación a cómo manejar las crisis. ¿Y qué pasa con el rigor? El rigor en la comunicación tiene que ver con algo que creo que mencionamos, pero medio la pasada la última vez, y es que el rigor tiene que ver cuál es tu fuente de información, ¿no? ¿Cuál es tu fuente de información? Y se acuerdan que la vez pasada yo les conversé, porque está Raúl acá, yo sé, y Luis también, que les conversamos de el tema de los expertos y cuán cuestionados están. Entonces fui a acordarme del autor, se llama Thomas Lewis, el autor que escribió el libro de ¿Por qué ya no le creemos a ningún experto? Y lo tomo desde el rigor de nuevo. ¿Por qué? Porque resulta que la data viene desde los expertos. O sea, no puedo estar cuestionando absolutamente todo, porque entonces, ¿a quién, sobre qué voy a actuar?, ¿no? Y hoy día el rigor tiene que ver con la forma y el fondo. O sea, el contenido de lo que digo tiene que estar muy bien documentado, de manera que yo haga clic, y casi como un buen periodista de reportaje que tiene toda su data realmente enlazada. Si no es así, no tiene sentido hacerlo, porque si no es una opinión. Y segundo, termino el tiro, Marcelo, y segundo, Sí, sí. tiene el tema de la forma, y es que tengo que entender que el universo, entender muy bien cuál es la cultura a la cual le hablo. Segundo, el momento en el que le hablo, porque todo eso es contextual. Entonces, el rigor del timing tiene que ver con un sentido de urgencia. Hay ciertas comunicaciones que tienen que ir en paralelo, como una organización que yo sé que por ejemplo, y creo que no estoy segura si lo mencioné la vez pasada, pero uno de las personas, de las empresas con las que yo he trabajado, y muy rápidamente entró a calmar a la gente, decir, no, mira, aunque estemos desconfinados, todos seguimos trabajando en la casa. Calma y tranquilidad, porque si no, tú lo que generas es una reacción que, sumándole a todos los niveles de incertidumbre que tenemos, lo que tenemos que transmitir en esta transparencia y rigor realmente es a lo menos un ámbito de control pequeñito, ¿no? Eso, Marcelo, para no seguir, dale. Sí, no, yo quisiera continuar lo que tú dices, solo que darle como una enfoque, una mirada, una capa adicional. A ver, cualquier fenómeno comunicacional, desde el liderazgo en general en la organización, implica la construcción de un relato. Y la construcción de esos relatos le llamamos nosotros narrativa, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que necesitamos es efectivamente levantar los datos, ¿no? La información confiable, válida, rigurosa, ¿sí? Pero que no queda solo en el dato y en la información, sino que sobre eso se construye un relato, una narrativa. Y ahora yo quisiera agregar al final, desde mi experiencia como consultor en cambio organizacional, que es donde más he trabajado, cuando me dicen, oye, ¿por qué te ha ido tan bien en tus intervenciones? Una es la narrativa, la construcción de la narrativa, y lo otro, que es lo que yo creo que hoy día es muy urgente, que es preguntarnos cuáles son las épicas que queremos instalar. ¿Cuál es la épica? Yo creo que hoy es el mejor momento para volver a la esencia fundamental de lo que son nuestras organizaciones. ¿Por qué existimos? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es nuestro aporte a nuestro contexto, digamos, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser de nuestro aporte? Y desde el liderazgo, entonces, estructurar las narrativas, estructurar las épicas, recuperar las épicas fundacionales, ¿no? Que nos permitan conducir a la gente desde este concepto de rigor, de impecabilidad,
¿no? Pero también motivando, vuelvo a nuestro amigo Ken Robinson, la pasión, ¿no? Conectarlo con la pasión que nos ha invitado a sumarnos a una organización u otra, ¿no? A hacer un aporte. Sí. Eso quería agregar, Clau. Es súper. Sí, voy a decir algo, pero Fiona, no sé si tú tenías algo más que agregar ahí. Como yo estoy como la persona del tiempo para dejar tiempo Por para eso. las preguntas. Sí. Pero sigue, claro. Mira, una cosa, solo para tomarme lo que decía Marcelo, porque no quiero quedarme sin dejar los casos reales que hay. O sea, hemos mencionado, quiero mencionar un tercero, hemos mencionado 4 ya, pero quiero mencionar un tercero, de la industria de la minería. La épica y la narrativa se instala aun cuando la gente haya perdido toda la fe. Y lo digo porque me tocó acompañar a una empresa minera completa, donde la creencia era, estamos muriéndonos, o sea, no hay forma de salir de acá, nos vamos a morir, y como organización. Y llega un torbellino de líder, pero un torbellino, osado como él solo, que instala una narrativa de creencia y de fe que obviamente acompañé y acompañamos todos los que estuvimos involucrados, con esto digo, todo el comité que le reporta a él, toda la gente y sus supervisores fue cambiando la narrativa. Entonces, en un momento de crisis que era ese, y es un momento como el que estamos viviendo hoy día, donde te dicen, o sea, esta empresa no va más, o puede que no vaya más, va directo al cadalso, y resulta que dio vuelta todo. Se requiere de mucha fuerza, y se requiere de un estilo que particularmente para esa empresa funcionó muy bien. ¿Y qué quiero decir? Que ninguno es copy-paste. O sea, yo creo que lo que menciona Marcelo de estos liderazgos femeninos tienen transversalidad, pero también los varones lo pueden hacer. O sea, no tiene que ver solo con lo femenino. Lo interesante es que hay más casos femeninos hoy día que masculinos, pero bueno, esa es otra conversación. Pero es transversal a cualquier género. El tema es saber cuándo usarlo y cómo usarlo, ¿no? Entonces, quisiera dejar esos 4 casos, o sea, manejar la urgencia muy bien y adelantarse casi, o sea, es como, mira, sabemos que el lunes se desconfina, avisemos en el minuto que se informe y avisan, y llega el correo tranquilizador para toda la gente. Segundo, el seguimiento permanente de toda la línea, que cuando te tienen que informar algo tan triste como que te despidan, por necesidad de la empresa, reales, digamos, por temas de los costos involucrados, estén todos involucrados, o sea, hay accountability, como decía Fiona. Tercero, el caso de un liderazgo más quizás tradicional, convencional, pero sólido como el del Marriott. Y por último, esta pasión, ¿no? Pasión avasalladora, pero tan contagiosa de este líder en minería, ¿no? Entonces los menciono ahí como aspectos importantes a mencionar. Y con eso yo por lo menos doy la palabra para que nos pregunte, porque si no, nos vamos a pasar de nuevo. Estamos 1 minuto, me pasé 1 minuto, Fiona. Ya, chicos, ¿tienen preguntas? Ustedes desmutéense y nos comentan, o comentarios. Claro, comentario, pregunta. Porfa, sí. Sí, dale, Jorge, porfa. Yo solo estoy con mi teléfono, así que solamente me caben 4 personas en la pantalla y no sabía si los otros también querían preguntar. Sí. Oye, una vez más les agradezco, pero no quiero invertir tiempo en agradecer tanto porque yo siempre parto igual. Jorge, bájate. Perdón. Oye, les quiero comentar que si bien una pequeña reflexión antes de hacer la pregunta. La verdad, a mí me tocó conocer a Claudia más o menos hace 2 años y me tocó en un contexto en donde yo estaba en profunda rebeldía. Sigo siendo rebelde, pero mis rebeldías han cambiado. Hoy siento que soy harto más trascendental. Hay cosas que definitivamente no tolero. Pero Claudia me llevó a entender varias cosas. Entonces, yo como el ímpetu rebelde siempre me sigue empujando. Tengo 2 preguntas respecto a las cosas que ustedes han manifestado. Siento que una es más fácil que otra, pero la primera la quiero dirigir a Marcelo. Me encantó la apreciación que hiciste, Marcelo, en relación a los liderazgos femeninos que mencionaste a nivel internacional. Pero mi rebeldía me obliga a llevar el contexto de la conversación y bajarla a lo concreto.
bajarla al piso al ciudadano de a pie que está escuchando y quiere ganar algo de esta conversación. Si bien las 6 personas que dices tú del liderazgo lo hicieron genial, ¿deberíamos tener entonces un ministro de salud mujer? Una. Esa es una. Hay que ser respetuoso. Claramente no puede tener la respuesta al tiro. Y la segunda es para los 3 osados, y la redacté porque me pareció súper interesante cómo plantearon el tema del liderazgo en virtud de abrir los micrófonos y que hay que ser osado para escuchar, y si el líder que cierra los micrófonos pierde el coraje, como dice Claudia. Yo les digo, cuando el subalterno es más líder que el jefe, ¿cómo se abren los micrófonos sin ofender al jefe? Y la tercera, Como ya voy a tener que tomar nota ya. claro, es que es mi momento, y corto porque hay que dejarle paso a los demás. La tercera respecto al caso de la TAM que tú dijiste, Claudia, de cómo el jefe hablaba con los señores que iban a despedir, cómo las 3 cadenas de mando los llamaban con un respeto increíble. No es casualidad que la TAM sea una de las empresas mejores para trabajar en Chile. No es casualidad. O sea, en la muestra de liderazgo que tú hoy día patentaste está súper demostrado porque la empresa es de lo mejor que tenemos en Chile. ¿Ya? Solo eso. Gracias, y cierro el micrófono. Oye, gracias Jorge, te Gracias. pasaste. Me parece interesantísima todas tus preguntas. Déjame ir a la que me planteaste a mí. Quizás lo más breve y, como dices tú, de a pie posible, digamos, ¿no? Yo creo que es indiferente si tenemos, comillas, indiferente si es hombre o mujer. Yo quiero apelar a lo masculino o femenino, que no tiene que ver con hombre o mujer, ¿sí? O sea, yo soy hombre y en mí cohabita lo masculino y lo femenino, digamos, ¿no? Ciertamente la cultura me invita a potenciar ciertas características de identidad relacionadas con lo masculino. Tradicionalmente no estoy diciendo que sea así, sino simplemente lo que voy a decir a continuación, sino simplemente la tradición cultural invita a que sea racional, poco emocional, ¿sí? Más golpeador, más la figura tradicional del macho, digamos, ¿no? Yo creo, por ejemplo, y te lo doy con el siguiente ejemplo, yo creo que Mañalich lo hizo súper bien. Y su problema fue que no lo comunicó bien, ¿no? O sea, las decisiones, yo siento que fueron, cual más cual menos, nos faltan mucho tiempo para poder dimensionar el efecto de aquello. No soy yo experto en eso, pero yo siento que si al señor Mañalich le hubiésemos agregado un poquito más de femenino en términos del modo de comunicar, del modo de sostenerse desde donde se paraba, tenemos todavía Mañalich para rato, que era en nuestro país lo que le jugaba en contra, precisamente la postura del macho dominante, ¿no? Acá se hace yo, y usted, y ironizar, ¿no? Y minimizar al otro, e imponerse como macho alfa, digamos, ¿no? Entonces, yo no creo que tenga que ver con que sea hombre o mujer. Yo lo que siento es que ciertamente, y ciertamente lo femenino, que naturalmente por cultura va a estar más asociado a la identidad sexual femenina de la mujer, impone otras características que son muy útiles a la hora de ejercer los liderazgos. Ahora, déjame contradecirme totalmente ahora, Jorge, pero totalmente, pero nada más que desde mi experiencia, y discúlpame. Los peores jefes que he tenido en mi vida han sido mujeres. Y lo han sido porque han sido súper masculinas, ¿sí? Y los mejores jefes que he tenido en mi vida han sido hombres. Y lo han sido porque han sido súper femeninos, ¿sí? Un poco para trascender la mirada No hay receta. Hombre o mujer, y dejarlo en estos dos conceptos que sería muy largo desarrollar, pero muy importante profundizar, ustedes, todos quienes estamos acá, de lo masculino y lo femenino, ¿sí? Que habitan nosotros, ¿no? Bien. Solo para aportar la última. Justo yo estoy hoy, efecto pandemia, estoy en un proceso de recolocación de trabajo.
Entonces, ya van 3 entrevistas que me dicen, ¿tendría problema en que su jefa sea señora? En subordinarse a una señora. Obviamente la Wow. respuesta por supervisión, por preservación de la especie es no, pero legítimamente te digo no. ¿Ah? He tenido varias grandes jefas, otras no tanto. Legítimamente respondo no, pero me llama la atención el drill down que hacen los reclutadores cuando te están entrevistando y dentro de los factores te dicen eso. O sea, quiere decir entonces que ha habido mucho fracaso anteriormente reclutando gente porque no toleran a la jefa. Ahí, para cerrar. Gracias por la respuesta. Yeah. Encuentro Bueno, lamentablemente que tiene que hacer esta pregunta, realmente. Tremenda tristeza que esa es una de las preguntas que va a hacer una persona de reclutamiento. Una tristeza total. Fiona, ¿quieres ir con la segunda pregunta? Era cuando tu alterno es más capaz del otro. Más capaz del jefe, ¿no? O el más líder. El líder. Más líder. Yo quiero preguntarte, ¿qué significa más capaz? Porque dije tú puedes medirlo más líder. Ah, ya. Mira, yo creo que es importante que igual súper difícil decirlo fuera de contexto, ¿eh? Porque depende de lo que está hablando es más líder, es más dominante, tiene más claridad de lo que está diciendo, está tomando más liderazgo desde, si hablamos de Heifetz, desde la parte técnica o de la parte adaptativo. Te lo explico fácil, cosa que me ha pasado 2 veces en mi vida laboral. El subalterno, cuando comunica un cambio que hay que adoptar, la gente lo adopta con mayor facilidad que cuando el jefe manda. Ok, entonces, ese es donde y la jefe le pide al alterno que comunique el tema. Sí, pero el gerente dice, por darte un ejemplo, vamos a adoptar una nueva herramienta de información transversal CRM. Ahora se va a llamar XXCRM. Y el que no lo hace, castigo, amonestación, despido. Ya, porque eso es un tema comunicacional. Te indexan el uso de una herramienta corporativa a una falta grave en tu contrato. Entonces lo he visto un par de veces. Entonces, por eso te decía, cuando el subalterno le toca comunicar y llevar a la gente a esto, y lo siguen con mayor facilidad que el de arriba. Entonces, ¿cómo abren los micrófonos sin ofender? Yo creo que es importante que siempre, como ya he dicho siempre, que hay las conversaciones. El líder tiene que saber cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. Yo creo que hay un tema de feedback ahí súper concreto, en temas de cosas concretas. De hablar de situaciones, de pedir feedback y dar feedback. Yo creo que muchos de los líderes nunca reciben feedback de su gente. Ese es un problema sumamente grande, que nadie atreve a decir. Entonces el líder tal vez piensa que todo está bien, que él está haciéndolo bien, porque nadie atreve a dar feedback. Y feedback significa darlo con respeto, con apertura, que hablando de hechos concretos. ¿Y cuál es el resultado que uno quiere? ¿Y qué está apareciendo? Hay un tema largo aquí sobre el tema de feedback. Pero sí, yo escucho algo de frustración en tu ejemplo. Tú has vivido esto y siento que el líder no está validado. Sí, te puedo responder mucho rato, pero... No. Pero mira, no. yo quisiera agregar algo a lo que dice Fiona. Creo que, a ver, considero que la pregunta es válida en qué sentido, y ahí voy a ser un poquito más desafiadora. Yo creo que nos puede pasar que en la cadena de responsabilidad o jefatura haya una persona que sea comunicativamente más efectivo y tiene, por lo menos desde mi experiencia, 2 lecturas. Cuando la gerencia o la jefatura más alta está en temas estratégicos, se aleja muchas veces de lo que es la base y la cercanía. Puede que el estilo de liderazgo de esa jefatura versus la que está en la cotidianidad con su equipo sean estilos distintos. Eso pasa permanentemente. Y como es distinto, y sucede en los dos escenarios, Jorge, para todos. O sea, puede que porque son distintos, el que tiene a su equipo que está en lo operativo es más cercano, o puede ser mucho más autocrático que inclusive el de arriba. El de arriba puede decir, oye,
llamémoslos a todos, veamos, y el del medio dice, no, pero es que si no les puedo llamar, porque olvídate, ellos se sublevan y todo, y hay una lectura muy tipologizada y sesgada de cómo yo los trato. Entonces, la diferencia yo diría que se dan los dos niveles. Y yo siempre he pensado, si esa persona se siente, si viene de su mirada, se siente tan capaz, entonces, ¿cómo su gestión de influencia no es lo suficientemente capaz como para involucrar a su jefe que vea cosas que les ve? Porque yo diría, bueno, juégatela, porque si está ahí, claro, o sea, si eres tan capaz en influir tan positivamente con tu equipo y cambiar, entonces juégatela para arriba, pues, y veamos qué conversaciones tienes que tener. Pero si siempre va a estar subordinado a un liderazgo jerárquico, porque él se subordina, no es que el otro lo quiera subordinar, él se subordina, entonces no hay comunicación fluida, ¿cachai? Esa por lo menos me mira. Sí. Muchas gracias. Ya. Chico, ¿más preguntado o dudas? Raúl, tú tenías uno, Sí, parece. Raúl. Tú tenías tu Claro. mano arriba. Sí, hola. Hola a todos. Gracias por la invitación. Me logré sumar sobre la marcha. Sí, gracias, te pasaste. Al igual que Jorge, no voy a perder tiempo en lisonja, ¿cierto? Porque ya estamos todos de acuerdo en que la osadía de abrir los micrófonos y de este espacio que crearon. Primero no quería dejar pasar lo que dijo Claudia a propósito de que citó, es Luis Vincent Thomas, ¿cierto? Ese autor estamos hablando, que hablaba como de la muerte. Thomas Lewis. Ahí Thomas está. Lewis. ¿De la muerte de la experticia? ¿Sí? Sí. No, es Thomas Lewis. Ya, estoy equivocado, ya, me estaba buscando. Lo puse ahí en el chat. Sí. Ya. Te voy a buscar el vínculo. Ya, vale, ahí lo busco. Ya, bueno, como siempre tengo un disparo para cada uno, no sé cómo queremos partir. Dale. A propósito, quería quemar solo 20 segundos a propósito de lo que comentaba Jorge, ¿cierto? De esa pregunta que le hicieron a él, que claro, a priori todo en la entrevista que él citó, que todos tildamos como de que, pero ¿cómo puede estar pasando esto de que te pregunten si tuvieses algún problema en subordinarte frente a una mujer? Quisiera darle otra lectura, ¿cierto? En este como optimismo que a veces como que solo a veces me surge, como tratando de buscarle otra vuelta, porque parece demasiado ridículo, ¿no? La pregunta de verdad todos coincidimos que parece casi hasta ridículo, caricaturesco. A lo mejor lo que se busca, tiene otra lectura, es justamente visualizar más allá de la respuesta políticamente correcta que el 98% de las personas va a dar, ¿cierto? Es quizás el lenguaje no verbal, ¿cierto? Algo más allá de lo que uno responda, que uno sabe lo que tiene que responder, pero dependiendo de quién te esté entrevistando, probablemente estén atentos a otras cosas, ¿te fijas? Entonces, a lo mejor están tratando de buscar, antes de, ¿cierto?, contratar a alguien que pueda llegar a tener un problema y ahorrarse un problema corporativo. Tal vez, solamente la dejo ahí sobre la mesa. Quisiera partir con Fiona en esta oportunidad. No me gusta tu uso de lenguaje, Raúl, sobre disparar. Crea mundos, ¿ah? Cierto. El lenguaje crea realidad. Estoy completamente de acuerdo. Pero es un disparo de cariño, es un disparo de admiración. Ya, está bien. Más que de cariño es de admiración, es un disparo de admiración. Mira, tiene que ver con lo que alcancé a agarrar de lo que estaban hablando al principio, porque me sumé sobre la marcha, y que tiene que ver con lo que tú decías de lo que los docentes históricamente han hecho, ¿no? A mí me parece que lo que históricamente han hecho es tratar de traer el mundo real al aula, ¿cierto? El mundo real al lugar de clase. Sin embargo, los estímulos actuales pareciese como apuntar a lo contrario, ¿no? Es como tratar de llevar el aula a la vida diaria o cotidiana de los estudiantes. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se aborda tamaño desafío casi sin palangón, digamos, sin historia? ¿Cómo se hace? Mira, yo creo que una de las cosas que Ken Robinson habla en su charla TED sobre las asignaturas en los colegios en mundial son iguales en términos de dado importancia. Solo ciencias, lenguaje, todos ellos tienen como puntajes como de foco mucho más importante que el baile, que la música, que hasta el deporte también. Aunque deporte tiende a ser más arriba que baile y música. Y el problema con eso es que te queda con un cerebro
que está desarrollado en un parte. Porque cuando tú generas una apreciación de música, o puedes tocar un instrumento, o puedes bailar y usar tu cuerpo, tú estás conectando a un nivel neurocientífico mucho más grande. Entonces tú actualmente estás aumentando tu neuroplasticidad. Y cuando la neuroplasticidad tiene que ver con tú disparas más rápido tus neuronas, tú tienes mucho más circuito para conectar los diferentes sectores del cerebro. Entonces, cuando tú estás solamente concentrado en las asignaturas que concentran mucho más en la parte cognitivo, tú estás limitando tu forma de crear y aumentar su posibilidad de aprender a este nivel. No sé si contesta tu pregunta. Sí, totalmente. Totalmente. No sé Entonces, si... eso es porque algunos colegios ahora hacen extracurricular y es cosas como música, baile, todo eso, para tratar de, pero no es tan importante en el currículum. Y electivos y tal, ¿cierto? Como para Electivos, todo eso, sí. Veo. Ya, gracias, Fiona. De nada. Vamos a continuar entonces con Claudia. Dale. Hola, Claudia, primero. Hola. Mira, hablabas tú de también alcancé a agarrar de esto de hacer el aprendizaje más entretenido, ¿cierto? Más didáctico, cosa que los niños lo pasen bien en este desafío que es aprender, ¿no? Entonces, en eso quisiera yo irme como a los extremos, ¿cierto? Hay muchas corrientes, varias, pero hay dos que son como bien lejanas. Que apuntan una como que es como más romántica, ¿cierto? Como lo que tú planteabas, que donde lo que prima, ¿cierto? Es que los educandos disfruten del proceso de aprendizaje, lo pasen bien y toda esta cosa como armónica y tal. Y la más lejana que yo encuentro a esa es esa que está más ligada casi a la domesticación, ¿cierto? Donde lo importante es la asimilación de los contenidos, ¿cierto? Incluso hasta derechamente discriminando por rendimiento y premiando la meritocracia, ¿cierto? Es casi como adoctrinamiento versus desarrollo intelectual. Entonces, la pregunta es, porque los dos suena como súper duro y súper blando uno y otro, pero si uno hace la bajada, los dos tienen argumentos bastante sólidos, ¿cierto? Y bastante atendibles, al menos desde mi punto de vista, como para de considerar, ¿cierto? Ninguno de los dos me parece una locura. Ahora, considerando desde dónde estamos hoy, ¿cierto? Con todos los cambios que estamos surgiendo a propósito de todo, la pregunta es, ¿sería deseable tratar de hacer alguna suerte de amalgama entre estos dos y buscar un centro, ¿cierto? Tomando conceptos de cada uno y crear otro, o ya existe, yo estoy en desconocimiento de esto, o tú particularmente te inclinarías por una o por otra, exacerbarlo más aún? O sea, mi respuesta es fácil, sí. O sea, la amalgama hay que hacerla, y dos, sí existe. O sea, ¿qué pasa? Que tiene dos desafíos importantes. Ya me voy a meter en cuáles son las metodologías, pero tiene dos desafíos importantes, y es que tienes que cambiar la actitud del educador o del maestro o del profesor, más el sistema educativo completo, que quiere tener a soldados que piensen, y soldados bajo el control, porque el temor más grande del aula, en mi experiencia, es la pérdida de control por parte del profesor. No es que aprenden, es la pérdida de control. No sabe qué hacer. Los pollos. Claro, no sabe qué hacer porque se van a sublevar. Y sí, puede que eso suceda. Sin embargo, va a sucederle más a aquel que no es capaz de hacer lo que Marcelo hace, que es llorar con sus alumnos y que sus alumnos empaticen con el ser humano que tiene delante. Claro, se van a sublevar mucho más, porque empieza a distanciar y generas tal nivel de brecha que es muy difícil empatizar con esa persona. Pero con una persona que se trabaja y que realmente funciona desde la inclusión de la inteligencia que el otro trae, porque trae,
Siempre hemos hablado de las vasijas vacías, de que uno tiene que ir a llenarla con conocimiento. No, yo creo que lo que uno llena es el desafío de que el otro quiera ir a buscar más, ¿no? Creo que si no somos capaces de hacer eso, estamos perdidos en cualquier tipo de entrenamiento de educación. Y lo voy a poner en el caso de adultos, digamos. Yo siempre trabajé con gente adulta. Y solo en Estados Unidos me tocó trabajar con gente de enseñanza media, qué sé yo. Bien, Jorge, entendemos, te tienes que ir, gracias. Vamos a cerrar en un minuto, gracias. Mira, y resulta que ¿qué me pasa a mí acá con los adultos? Y es que mientras más comprometido, y ahí me empiezo a meter en la metodología, mientras tú más te apropias de tu propio aprendizaje, ¿ya?, más aprendes. ¿Qué quiero decir con eso? Todas las metodologías hoy día son metodologías inclusivas, colaborativas, y se habla de metodologías ágiles porque nace desde los que participan y son ágiles porque tienen fácil implementación de seguimiento con resultados que son medibles a corto plazo. Entonces, no es la explosión creativa para que no quede en nada. No es la explosión de apertura para que no quede en nada. Si no llega algo, entonces no sirvió el proceso, ¿sí? Entonces, hay una escuela, digamos, de liderazgo en Dinamarca con la cual nosotros somos cercanísimos hace muchos años, que es los pilotos del caos. Y tú te metes a la manera en que ellos aprenden y en que ellos enseñan, Chaos Pilot se llama, .dk, y nosotros conocemos al gerente, digamos, al principal, que es como el director. Y ellos hacen entrenamientos de gente transversal de todo el mundo, con miradas de todo el mundo, donde ellos lo único que trabajan es en base a proyectos. Durante sus 3 años de estudio son en base a proyectos, en diseños organizacionales, diseños de marketing, diseños de marca, y ellos se vuelven consultores externos, aprendices, pero serios, porque les están pagando durante sus años de aprendizaje. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Realmente la metodología está ahí, la forma de hacerse está ahí, si lo que pasa es que no nos hemos adherido a ella, no nos hemos apropiado de ella. Yo creo honestamente, y ahí voy a hacer un juicio que tengo fundamentado, el miedo es muy grande, el desafío es más grande aún, porque el desafío es cambiar un sistema totalmente paternalista y jerárquico top-down, que viene desde el Ministerio de Educación, que tiene que cuestionarse si esto está sirviendo para algo. Y yo creo que hoy día, lo que vaya a salir, un poco lo que tú decís, Raúl, o sea, lo que va a salir del tubo, de este tubo en que estamos metidos, pandemia, en relación a la educación, va a ser un cuestionamiento gigantesco, porque los padres seguramente se empezaron a dar cuenta, oye, mi hijo no sabe o sabe solo de esto y no de esto, y mira cómo lo tratan acá, y mira lo que le dicen acá, y mira lo que le mandan. Hoy día el padre se vio enfrentado a hacerse cargo de qué es lo que su hijo está haciendo durante 6 horas en el colegio. Entonces, creo que sí, no es el mundo ideal, es un mundo real. Hoy día está sucediendo eso, lo que pasa es que nosotros no lo hemos adoptado. ¿No? Oye, Claudia, déjame agregar a lo que tú dices un elemento, porque yo creo que has dado el mejor ejemplo de lo que quise decirle a Jorge, qué pena que se fue. Porque el gran miedo está de mirar a lo orgánico desprendiéndose de la lógica de lo mecánico, ¿no? Y lo mecánico es muy masculino en términos tradicionales, digamos, ¿no? Y lo orgánico es muy femenino. ¿Te das cuenta? Yo por la mañana, otra infidencia, le digo a mi hijo, hoy día tienes clase a las 9, tienes que levantarte. Mi hijo, no quiero, aquí, allá, aquí, allá. Para mí es clase, objetivo, clase, responsabilidad, clase. Mi señora se acerca y le dice, ¿qué le pasa a mi niño hermoso? No quiere ir, de verdad no quiere, está muy aburrido. Sí, ¿qué le parece? Porque a lo mejor podría ir y podría descubrir otras cosas. La aproximación, ¿te das cuenta? Para marcarte una lógica de lo mecánico, porque la mía es mecánica, digamos, ¿no? La de mi señora es orgánica, digamos, ¿no? Es orgánica, se conecta con toda la experiencia. ¿Sí? Sí. Perdona, Claudia, pero era... No, está bien. Sí, bueno, les agradezco mucho. Hay un tema, yo creo que sobre la educación muy importante, ¿no? A todos niveles, ¿no?
Y ahí también hay temas de liderazgo, ojo, que nosotros también hemos asesorado Sí. instituciones educativas donde el tema del liderazgo es también súper relevante. O sea, esto aplica absolutamente a cualquier organismo y cualquier industria. Y tengo que decir, hay profesores que realmente han logrado un tremendo trabajo en esta pandemia, Sí. que ha sido muy ágil en aprender cómo dar clases en forma entretenida desde la pantalla. Sí, bien. No sé si tenía otra pregunta, Raúl. Sí, Dale. sí, para Marcelo, me quedé pensando lo que estaba diciendo Fiona ahora, que probablemente es de esperar que el tiempo los ponga en su lugar, ¿cierto? Me refiero respecto del mérito que tienen los docentes, que hoy en día no se visualizan. Entonces, probablemente, por lo general, el tiempo termina poniendo las cosas en su lugar y en perspectiva, ¿no? Sí, para Marcelo. Quería preguntarle a Marcelo de qué forma abordamos o abordaría él, ¿cierto? No sé, si le entregaran la cartera de educación, en un hipotético. Dado el marcado desequilibrio demográfico que tenemos en un país como el nuestro, que es tremendamente centralizado, ¿cierto? Como en virtud de la deseable integración a propósito de niveles de aprendizaje más o menos equivalentes, ¿cómo abordamos eso? Pucha, déjame ser contradictorio, ¿ah? Contradictorio en el siguiente sentido, porque el dato, la investigación dice que efectivamente los liderazgos fuertes en educación son los que sostienen modelos de educación de excelencia. Ejemplo, el top one de educación a nivel de América Latina es Cuba, donde hay un sistema centralizado, un ministerio que da y homogeniza y todo eso. Y es el mejor sistema educativo, sí, uno de los mejores a nivel mundial incluso. Bueno, ¿Te puedo meter un pelo en ¿te puedo rayar el cuaderno? Sí, dale. Le agradezco en serio que se genere esto. Claro, pero lo mío tiene que ver con lo demográfico, ¿cierto? O sea, Cuba es una isla con todo el respeto respecto de la superficie que tenemos nosotros, en donde por mucho que esté centralizado o no, las distancias no son muy equidistantes unas de otras en comparación con nosotros. Sí, lo que pasa es que quería auto boicotearme porque la ciencia nos dice, bueno, el liderazgo, comillas, estructurado, rígido, tiene buenos resultados. ¿A qué voy con lo demográfico? Que bueno, primero, si fuera el ministro de Educación, disolvería el Ministerio de Educación. Y si tuviera que hacerme cargo de la problemática de la diversidad demográfica, yo en realidad, o derivada de la demografía, yo creo que yo lo primero que invitaría sería eliminar efectivamente la necesidad de uniformidad y la tremenda riqueza que existe en la diversidad. Todo lo que nos puede aportar la educación aymara, la educación desde cada uno de sus territorios, llama a la aymara, llama a la diaguita, llama a la licanantay, mapuche, chilota, ¿no? De la Pobla, ¿no? De la Pobla, etcétera, ¿no? Del barrio. Yo creo que esconde una riqueza enorme. Entonces, respondiendo bien cortito, yo no haría nada, al contrario, exacerbaría lo que enriquecería, lo que sí enriquecería sería la conversación, o sea, que relevemos y destaquemos y aprendamos de lo que es nuestra experiencia en cada uno de esos territorios, desde cada una de esas tradiciones, y nos hagamos esas preguntas antes que hagamos el intento de injertar, ¿sí? De injertar experiencias, ¿sí? Que a lo mejor son tremendamente útiles en algunos niveles, pero que no pueden aplastar ni esconder lo que son nuestras tradiciones particulares, locales, territoriales, ¿no? Sí, bien. ¿Alguna otra pregunta? Susana, Rodrigo, ¿que quieran hacer algún comentario? A ver, yo, primera vez que me integro, lo felicito por esta iniciativa. Muchas gracias, solo me dediqué a escuchar, porque en realidad quería un poco entender de qué se trataba esta charla tan interesante. Agradecer la invitación y por ahora, como siempre, todo suma, es un buen aporte para mí, en lo personal, y muy interesante todos los comentarios, también las preguntas de los otros participantes. Así que agradecida de la invitación, Claudita, y a los tres oradores, excelente, a la Fiona
Yo la conocí en las charlas de acá que nos había dado la empresa. Bien, De la sí. Claudita. Así que gracias a todos por la invitación. Gracias, Susana. Gracias a ti, Continúo Susana. sumándome. Súper, Gracias. ojalá. Muchas gracias por estar. Gracias. Gracias a ustedes. Bien. Gracias, Susana. Sí. Rodrigo, no sé si tienes alguna consulta o pregunta, si no, para hacer unas preguntas. Sí. Mira, solo piropos, halagos y lisonjas. Está muy simpático todo lo conversado y me voy con 1 kilo de conocimiento. Muchas gracias. De nada, bien, gracias. Gracias, Rodrigo. Sí, Gusto sí. verte. Oye, lo que pasa es que lo que nos pasa a nosotros que somos como, somos voraces en relación al aprendizaje, ¿eh? Y como no me quiero quedar en esa, quiero solo comentar una cosa final que tiene que ver con lo del Ministerio de Educación, ¿eh? Pero con el tema del aprendizaje, porque eso es transversal. Uno de los miedos más grandes, y ahí donde se requiere mucho coraje, cuando tú contratas a alguien que te dice, bueno, sabes que yo necesito que me asesoren, un consultor externo, y necesito que en esa asesoría quiero saber cómo estamos en clima, cultura y cuáles son las problemáticas de la gente, ¿ok? Y una de las cosas que yo hace muchos años, junto con Marcelo, que hicimos nuestro magíster juntos, nos entrenamos, es con la herramienta de los años 80, ¿no es cierto, Marcelo? El Open Space, ¿no? El 85 creo que se creó. 85. 85. Claro, el espacio abierto, así se llama, ¿no? Harrison Owen. Y el espacio abierto como metodología que yo le he implementado, les voy a mencionar, o sea, en la banca, en las empresas de seguro, en empresas productoras duras, lo he hecho en minería, lo he hecho, o sea, lo he implementado como un levantamiento y un espacio de levantamiento, de saber qué están pensando, qué les interesa hacer, para qué lo quieren hacer, que es como se implementa, digamos, bajo el alero de una pregunta muy, muy paraguas, que hace que la gente realmente se sienta llamada a participar. Y lo primero que me dicen los clientes, dice, pero no, va a quedar la escoba, porque Sí. de verdad, perdonen los chilenos, pero va a quedar, no, o sea, voy a perder la sensación, pero la gente va a ponerse a hacer catarsis, va a reclamar todo el rato, o la gente no va a participar por timidez, Nadie va a hablar. nadie va a hablar. Bueno, y dada mi experiencia, le digo, mire, yo de esto he hecho muchos, y les doy todos los ejemplos que les acabo de mencionar a ustedes. Y yo te juro que va a ser una ganancia infinita para tu empresa y para realmente alinear. Pero esto tiene que ir acompañado de una responsabilidad posterior, que es que esto no puede quedar en el vacío. Porque tú no puedes abrir y decirle, voy a tomar tu ejemplo, Raúl, o sea, decirle a los alumnos de un colegio, vamos a hacer 3 días de espacio abierto, donde ustedes van a venir a proponernos cómo quieren estudiar y qué quieren hacer. Imagínate esa pregunta. ¿Cuál sería su sistema educativo ideal? ¿Cuáles son las temáticas y los temas? Traiga preguntas sobre esto. Imagínate en ese escenario, se necesita osadía para hacer eso. Y se necesita osadía de que no hay nada que te amenace, ¿no? Entonces, es muy importante el que nos paremos desde ahí, porque realmente el líder, sea organizacional, sea de institución, sea el que sea, es un líder. Cuando abre esa puerta, y yo decía abrir los micrófonos, implica, claro, administrar, pero démosle crédito a la gente es mucho más sensata y sensible a lo que nosotros le damos crédito. Y creativos. Y muy creativo, exacto. Entonces también abrámonos esa posibilidad, ya, y con eso cierro porque estamos súper pasados de tiempo. Ya. Así es. Sí, ¿alguien más? ¿Nada? No, ya. Yo termino Muchas con el gracias. quote de esta semana, que son Ya, de sí. Rosa sí. Parks. Rosa Sí, Parks, tiene una la cita persona de personal. civil. Nunca debes tener miedo de lo que estás haciendo cuando es correcto. Nunca debes tener miedo de lo que estás haciendo cuando es correcto. Súper, buenísimo. Tenemos el coraje para hacer la cosa correcta. Eso. Así Bien. es. Buscamos cuál es el correcto, ¿no? Chicos, cuídense mucho, gracias por estar y sigamos. Gracias, Ustedes Raúl, también, Rodrigo, cuídense. Susana, un gusto verte. Gracias, Chao, chao. Rodrigo, Gracias. Raúl y a todos los que nos vayan a ver Gracias. por YouTube. Les vamos a mandar el vínculo hoy día en la tarde por si lo quieren revisar. Y nuestra próxima reunión cambia de horario y Sí, día. lo vamos a hacer el sí. martes de la próxima semana a las 6. Bueno. Para que tengan un horario menos Para que incompatible puede con comunicar a la las personas. Sí. Entonces, Ya. el próximo martes a las 6 los vamos a publicar, ¿ya? Vamos a Cuídense. cambiar el formato sobremesa.
sobremesa. Le voy a poner vamos a happy pasar- hour, decir tú, ¿no? Vamos a pasar Happy a happy hour. Happy Tecito, hour, el tecito. Ya, muy tecito. bien. Chao. Chao, que Chao, estés chao. muy bien. Chao. La previa va a ser la previa. Chao. Sí. La previa.